mañana, la Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de Energía y Petróleo organizó un plantón para la defensa de los campos petroleros. ¿Qué es lo que está sucediendo con los sectores estratégicos en el país? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora David Almeida, él es secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. El comunicado de la organización que usted representa dice: únete al plantón en defensa de los campos petroleros Sacha, Amistad y el OCP, no a la privatización de lo que le pertenece al pueblo. Cuéntame, ¿qué es lo que está sucediendo con los campos petroleros y de qué manera se los quiere privatizar? Bueno, en realidad el plantón de hoy tuvo dos objetivos. Este por un lado y el otro fue un plantón en solidaridad también por la persecución que me están haciendo en razón de defender estos campos. ¿Quién le está haciendo persecución? En Petroecuador y el gobierno nacional. Ha abierto proceso de visto bueno en mi contra, no porque hayan encontrado algo laboral que achacarme, porque yo cumplo todas mis tareas. Te puedo decir que somos de los dirigentes sindicales que nos gusta siempre trabajar y cumplir con nuestro trabajo primero, sino por haber dado declaraciones a un medio de comunicación. Esa es la acusación. Ahora, cuénteme qué está sucediendo y de qué manera se supone que querrían privatizar. A ver, hace tiempo el ministro de Finanzas ya en un medio público anunció que era intención del gobierno concesionar el principal campo petrolero que tiene el país, que es el campo Sacha, a empresas privadas, y luego dijo entregar todos los principales campos en producción de Petroecuador a manos internacionales. Nosotros hemos entregado documentos con datos al Ministerio de Energía, porque nosotros no llegamos únicamente a un plantón a decir no. Entregamos documentos con estudios técnicos que demuestran que no existe forma en que una privatización, concesión o lo que quieran llamar en el campo Sacha le beneficie al país, porque Sacha en particular es un campo que tiene un costo de producción por barril bajísimo, de $7 por barril en promedio en manos del Estado. Y solo ese campo, que es el de mayor producción del país, produce casi 80,000 barriles de petróleo por día, solo Sacha, entrega en renta petrolera $1,700 millones al año al Estado ecuatoriano. Okay. Es decir, no existe forma en que bajo un proceso de privatización como el que ya hubo en Auca, por ejemplo, que es un campo similar. Pero ¿cuál es la alerta de la privatización de los servicios? La alerta es que el gobierno primero ha anunciado ya que lo va a entregar a manos internacionales este campo. La alerta es que cuando sucedió esto en Auca, pasó de $7 el barril, el costo para el Estado, a $30 el barril, porque lo que hacen es no precisamente incrementar la renta, sino redistribuirla con el privado. Y la alerta es porque además nosotros habíamos denunciado, y es parte del proceso por el que se me investiga, habíamos denunciado de que se estaría negociando a espaldas de la gente este campo. Ahora fíjese que incluso en la acusación que me hacen, ellos terminan avalizando que esto era verdad, porque dicen, el señor habla de una supuesta concesión del campo Sacha y por tanto ha revelado información confidencial, dicen. Entonces, si era supuesta la concesión... ¿Pero se están concesionando los pozos petroleros? Lo que terminan diciendo con esto, sí, que están trabajando en esa concesión. Porque si me dicen que yo hablo de una supuesta concesión y luego me dicen que he revelado información confidencial, quiere decir que lo estaban haciendo. Ellos mismos lo están admitiendo en este momento. Entonces, finalmente lo que ocurre acá es que no le están transparentando a la gente la información. No le están diciendo a la gente qué es lo que está sucediendo con el campo. No le están diciendo a la gente qué es lo que pretenden hacer y sobre todo, cuál es el balance económico final que va a tener esto para el Estado. Porque, ojo, Gisela, nosotros no nos oponemos a la participación del sector privado en, por ejemplo, donde hay que hacer inversiones de riesgo, ¿sí? En donde el riesgo se puede compartir con el sector privado. Pero en casos como Sacha, donde la inversión ya la hizo todo el Estado, donde no existe ya riesgo geológico, donde ya todo es pura ganancia, entregarle a un privado es entregarle la renta al privado y no precisamente compartir ningún riesgo porque no existe. Pero eso no está planteado todavía. Eso hay que ver los procesos. No, eso lo está diciendo usted. Como le estoy explicando en este momento, esto ya lo anunció el señor ministro de Finanzas. Ahora, estamos en medio de una crisis energética que vivimos todos los ecuatorianos, en la que hemos sido testigos de un Estado ineficiente por años, yo diría que por décadas en el Ecuador. Estamos a oscuras en 2024. Sí, no tenemos energía. ¿No es esto muestra de que el Estado ha sido absolutamente inoperante para mantener los servicios necesarios
para la ciudadanía? No, nosotros más bien vemos que es muestra de que hay un autosabotaje de parte de las administraciones del Estado para permitir esto. Y le voy a poner un ejemplo clarísimo también con el Campo Amistad. El Campo Amistad requiere de una inversión de cerca de 40 millones de dólares para incrementar en 20 millones de pies cúbicos por día la producción de gas que alimenta Termogas Machala. Eso significaría por lo menos 40 megavatios adicionales de inversión. El gobierno ecuatoriano ha decidido el día de hoy que va a licitar este campo, es decir, no hacer esa inversión diciendo no tengo plata. Dice, no voy a hacer esta inversión y voy a licitar, licitación que tomará cerca de 18 meses a 2 años. Cuando esta inversión de 40 millones podía significar incrementar la producción en apenas 6 meses y esos 40 megavatios entregarlos en apenas 6 meses. Paralelamente a esto, el mismo gobierno anuncia condonar las planillas eléctricas durante 3 meses antes de las elecciones, que tiene un costo de 40 millones de dólares. Es decir, hay una contradicción acá en la política. Por un lado, tienen 40 millones de dólares para una medida electoral, pero no tienen 40 millones de dólares para hacer una inversión en un campo que le entregará 40 megavatios adicionales al parque térmico, que buena falta nos hace en este momento. Ahora, con los grandes casos de corrupción en Petroecuador, ¿no es momento ya de ampliar el debate sobre la necesidad de que la empresa privada pueda intervenir en los sectores energéticos también? Gisela, y sobre todo con los años de malas gestiones, pésimas gestiones, que nos han llevado hoy a lo que estamos viviendo. Ojo, que las gestiones en Petroecuador son de los propios gobiernos, como el de hoy, que propone, que tiene los administradores y que son los que finalmente administran el Estado. Y los casos de corrupción han involucrado a dos partes, por decirlo así. Una han sido los administradores de libre remoción que ponen los gobiernos de turno, no generalmente la gente de carrera. Y segundo, empresas privadas beneficiarias de esa corrupción. Porque la corrupción no es solamente el que recibe la coima, sino el que recibe el contrato. Y el que recibe el contrato finalmente es la empresa privada que se vincula a estas tareas. Nosotros hemos denunciado, por ejemplo, el más grande atraco que tiene el país en materia petrolera en este momento es precisamente la concesión del campo Auca. Sí, un campo que, como le decía, producía a $7 el barril, hoy tenemos que pagar $30 el barril. Y no incrementó su producción sino de 71,000 barriles a 74,000 barriles en 8 años. Es decir, finalmente lo que terminaron haciendo con esta medida de privatización fue entregar nada más la renta a la empresa privada y no incrementar el ingreso para el Estado, que es lo que debería interesarnos como Estado, como Ecuador finalmente. Ahora, David, usted ha dicho algo importante aquí que cabe destacar. Usted ha dicho que los funcionarios que ponen los gobiernos son normalmente por cuota política y no son técnicos como deberían ser en los sectores estratégicos. Por esa misma razón, le vuelvo a preguntar, ¿no cabe en este momento, luego que eso que usted acaba de mencionar, lo hemos visto por años en la gestión de los sectores estratégicos del país, que repito, nos han llevado hasta el día de hoy, lo que hoy vivimos, que es que no tenemos luz, mientras que nuestros vecinos tienen la misma crisis de sequía y sí la tienen? ¿No es mejor que entre la empresa privada a participar, a trabajar en esos sectores, a administrar esos sectores, pero con la supervisión del Estado, ya que el Estado no ha sido capaz por años de administrar bien? A ver, la empresa privada, como le dije antes, debería entrar en donde hay inversiones de riesgo. ¿Sí? Es decir, el Estado debería analizar su cartera de inversiones y decir, estas inversiones de riesgo son las que debo compartir con el sector privado, porque evidentemente hay... ¿Cuáles son esas inversiones de riesgo? ¿Y cuáles son las no inversiones de riesgo? En materia petrolera es, por ejemplo, campos que no han sido desarrollados todavía, que tienen que hacerse exploración, que tiene que hacerse sísmica, que tiene que hacerse todo lo que necesita uno para ir reduciendo la incertidumbre geológica que se llama, ¿ok? Donde no hay inversiones de riesgo, donde ya hemos nosotros invertido como Estado y todo está produciendo y se sabe, por ejemplo, Sacha, que produce 80,000 barriles de petróleo por día y que tiene un costo bajísimo de producción. ¿Cuál es el problema? El problema acá no es tanto por la privatización, sino porque no se cumple la ley. La ley y la Constitución establecen que las empresas públicas deben tener autonomía administrativa y financiera. Eso no lo ha cumplido ningún gobierno. Al día de hoy, la señora exgerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, en una entrevista en un medio de comunicación hace pocos días, reveló cómo el Ministerio de Finanzas le había sacado $1,000 millones del Fondo de Liquidez a Petroecuador. Es decir, una acción directa de quien administra el gobierno contra una empresa pública. Ayer yo leí un artículo del economista Marco Flores, en donde decía que la reducción de presupuesto a Petroecuador y a Selec ha sido de 1.900 millones y de 400 millones respectivamente,
perfectamente. Parte del Ministerio de Finanzas. Por eso es que nosotros también estamos denunciando que hay una política de autosabotaje también de parte del gobierno. Le saco la plata a la empresa, la hago ineficiente, para después decir, hey, señores, hay que privatizar. Cuando lo lógico sería garantizar que, como cualquier empresa, funcione en autonomía administrativa y financiera y que al Estado se le entreguen las utilidades. Eso ocurre en cualquier empresa pública y privada respetable, en donde se entrega utilidades a los accionistas, pero se permite que maneje los dineros para su propia operación. ¿Es autosabotaje del actual gobierno o es un sabotaje que viene desde adentro de muchos sectores de las empresas estratégicas del país que se han enquistado en estas empresas por años y no nos han dado los servicios que deberíamos tener en el Ecuador? Sí, es un autosabotaje que viene ocurriendo en todos los gobiernos, no solamente de este, ¿no? Pero que en este además se ha reflejado con mayor crueldad, porque además se ven acciones administrativas internas que a veces no son justificables y que generan precisamente estos problemas, ¿no? Y lo más grave es que ahora inclusive cuando nosotros salimos a denunciar esto, y lo hago en un medio de comunicación ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión como lo estoy haciendo hoy, se me persigue por eso y se me abre un proceso de visto bueno. Entonces ahora no solo tenemos un autosabotaje, sino un proceso de persecución política contra quienes nos atrevemos a denunciar lo que pasa precisamente en las empresas más importantes del país. Con eso me voy a quedar. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Gisela. Estuvo con nosotros David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de Energía y Petróleo. Notimundo.